Muy bien, hoy es 12 de noviembre. Estamos en la clase de manufactura de partes, grupo A. Vamos a continuar con nuestro tema de soldadura. Hoy es el último tema de soldadura que vemos. Antes de eso, no sé si tengan alguna duda con respecto a lo anterior. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Se les hizo fácil? ¿Difícil? No sé, coméntenme. Estuvo fácil. Muy bien. Sencillo. Qué bueno que se les haya hecho fácil. Eso quiere decir que bueno, han aprendido algo. No como debiera de ser, como les digo, sigue faltando la práctica, pero bueno, dentro de las posibilidades, si se les hizo fácil, quiere decir que vamos bien. Bueno, vamos a, a continuar entonces. Les voy a, permítanme. Les voy a compartir el escritorio. Ahí está. Y vamos a ver entonces nuestro último tema de soldadura. Ya casi estamos acabando esto. Y vamos a ver lo que se le conoce como soldadura autógena o soldadura por oxiacetileno. Esta soldadura se hace básicamente a partir de la combinación de dos gases, el acetileno y el oxígeno. Por ahí hay algunas otras mezclas que se trabajan dependiendo del tipo de material que vayamos a cortar, el grosor y las características de soldadura que queramos. Esta soldadura tiene una ventaja de que no es exclusivamente para soldar, se le puede utilizar también para corte. Cuando se trabaja bajo ciertas presiones y características, en lugar de soldar, corta el material. Entonces, tiene esa ventaja, es utilizada en dos aplicaciones, une y también corta. Bien, entonces, como les comentaba, se conoce también como soldadura autógena o soldadura de oxiacetileno. Básicamente es lo mismo que cualquier soldadura. Su principio es calentar el material a un grado alto y el material de aporte, en este caso vamos a seguir teniendo una varilla por aquí. El objetivo es fundir el material de esa varilla, hacerlo líquido, de manera que se pueda adherir, que se pueda juntar en la parte de la unión de las dos partes que estamos juntando. Sigue siendo el mismo principio, solamente que aquí el calor no lo genera un arco eléctrico, sino que lo genera la combustión de dos materiales, en este caso dos gases, que es el acetileno al unirlo con el oxígeno. Tiene su parte complicada esta soldadura porque hay que saber efectuar la mezcla de manera adecuada para lograr el máximo de calor. Por ahí ya las personas con práctica en esto van regulando poco a poco la soldadura hasta que la flama adquiere ciertas características que ahorita vamos a ver, tanto de color como del punto de fusión que es la flama interna. Cuando se logra eso, pues entonces ya se puede decir que la flama está en su condición óptima para fundir o para cortar. Hay que saber ajustarla también cuando vamos a hacer un corte, no nada más una unión de materiales. Bien, por ahí el procedimiento, pues como les comentaba, es la mezcla de dos gases. Al combinarse y al hacer la combustión, genera precisamente
la flama y el calor que se está adquiriendo. Hay tres tipos de manejo del oxiacetileno, que es cuando basado principalmente en las presiones. Cuando se tiene alta presión, se manejan estas fuerzas o estas presiones de gas en cada uno de ellos. Presión media y presión baja. Las presiones nos van a indicar básicamente la cantidad de material que se está generando a la temperatura promedio. Entre más alta sea la presión, más grande será la temperatura que genera. A menor presión baja la temperatura y baja también las características de la flama. Eso me permite regular de esa manera si lo que quiero es hacer solamente una unión, una fundición de materiales para unirlos, o cuando trabajo la alta presión se genera el máximo de temperatura y ahí lo que vamos a hacer es un corte. ¿Sí? Bien, aquí como les comentaba, la mezcla de los materiales genera la combustión, que no es otra cosa más que la quema de los gases para producir precisamente el calor. ¿Qué ventajas tenemos de esta soldadura con respecto a las eléctricas que habíamos trabajado anteriormente? Bueno, se alcanzan temperaturas más altas. Tenés así que les digo, podemos hacer corte, algo que no sucede con las soldaduras de arco eléctrico. Sí se puede generar un corte, pero el material tiene que ser muy delgado. Si no es delgado, el corte con soldadura eléctrica es difícil y aparte no queda bien delineado, sino que genera bordes, se ve muy rugoso, muy feo el corte generado a partir de la soldadura eléctrica. Con la soldadura autógena, el corte sí es lineal, es muy parejo, tiene muy buena terminación, precisamente porque pues alcanza las temperaturas altas que se necesitan. Sí, esa es la principal ventaja. La otra es que los materiales que podemos soldar pues, son muy diversos. Pueden ser ferrosos o no ferrosos, prácticamente cualquier tipo de material, sea cobre, aluminio, fierro, etcétera. Con el oxiacetileno podemos soldar prácticamente todo. Con la soldadura eléctrica no. Sí se vuelve algo laborioso el soldar diferentes materiales. Como veíamos en las clases pasadas, lo que estuvimos soldando eran materiales ferrosos o de acero. Los trabaja muy bien la soldadura eléctrica, pero ya los materiales como el aluminio, cobre y demás no son muy propicios para la soldadura eléctrica. Hay que cambiar las características. Por ejemplo, el aluminio sí se puede soldar con eléctrica, pero hay que aumentarle muchísimo el grado de amperaje y la varilla con la que vamos a soldar también debe tener una mezcla de aluminio. Entonces cambian esas características. Eh, con el oxiacetileno pues prácticamente no batallamos, podemos soldar cualquier material. Desventajas, bueno, pues es muy caro, hay que tener los tanques de gas y los tanques son algo caritos. Eh, Tienen una duración relativamente media, o sea, yo puedo hacer una soldadura, lo que les comentaba, si hacemos comparaciones para hacer unas protecciones de la casa, pues fácilmente me estaría gastando medio tanque mínimo de oxígeno y de gas, y pues son caritos, sí, andan por ahí de los 1,000, 1,500 pesos, dependiendo de dónde los compre y el tamaño, básicamente. Pero sí son caros, entonces llega a resultar una soldadura cara, deja muy buen terminado, eso sí, y como les digo, sobre todo lo importante es que no voy a batallar ni por el tipo de material ni por el grosor de este. Eh,
La única desventaja, pues básicamente es lo económico, porque es bastante cara esta soldadura. Por ahí, ¿qué necesitamos para soldar con oxiacetileno? Pues básicamente lo mismo que en los anteriores, necesitamos seguir teniendo equipo de protección, porque al fundir los materiales, pues seguimos teniendo metal líquido, metal a alta temperatura, lo cual me puede provocar quemaduras fuertes, quemaduras graves. Entonces el equipo que debemos seguir utilizando básicamente es el mismo que con la soldadura eléctrica, pero hay que adicionarle por ahí algún otro material costoso, por cierto, como son los cilindros de gas que estamos viendo aquí, tanto de oxígeno como de acetileno. Y en la punta donde se hace la mezcla de los gases, eh, esta consta de varias partes. Cada una de ellas son algo caritas, algunas tienen tiempo de vida, algunas no, como son las válvulas reguladores, mangueras, sopletes, boquilla, etcétera. Las mangueras con el tiempo tienden a endurecerse, a agrietarse y llega un momento en que pues hay que sustituirlas, hay que cambiarlas y pues viene un coste. No es algo que se tenga que hacer inmediatamente, duran bastante tiempo, igual pues, estamos hablando de años, pero llega un momento en que sí se requiere cambiarlas y pues ahí viene un coste extra. ¿Cómo es el equipo para soldar con autógena? Pues aquí se ve más o menos. Tenemos los tanques de gas, tanto de oxígeno como de acetileno, que es el combustible. Los manómetros para medir las presiones de ambos gases deben de llevar cierta presión cada uno, lo vamos a regular con las válvulas, las mangueras y los dos se unen en el soplete. El soplete pues va a constar de varias partes, que es la boquilla, las válvulas, etcétera. Entonces pues sí es un equipo, como está algo voluminoso el equipo y de inicio pesado, pues hay que tener un carrito de transporte, como aquí se ve, parecido a un diablito. Los hay de diferentes tipos, muchos de los soldadores lo fabrican ellos por sí mismos a su gusto, entonces no vamos a encontrar un carrito específico. Hay varias formas de estos carritos. Generalmente los soldadores, les digo, los fabrican a su entero gusto. Entonces hay diferentes formas. El único objetivo es que lleve los dos tanques y que tenga por ahí un aditamento donde yo pueda montar el soplete de manera que lo puedo montar y desmontar muy fácil para efectuar la soldadura. El carrito que se ve aquí en la fotografía, por ejemplo, este no tiene extintor. Por ahí ya si lo hacemos de manera profesional, si observan en esta parte, aquí hay un extintor. Ya profesionalmente pues se recomienda que todos los equipos tengan porque puede provocar por ahí incendios, flamas muy fuertes. Entonces en alguna emergencia pues necesitamos tener el extintor para evitar accidentes. Esto les digo, idealmente, no todos los carritos traen esto. Entonces, pues ahí sería una parte, un costo extra, porque ustedes saben que también los extintores son algo caritos. Bien, luego ya una vez de que hacemos la mezcla y regulamos las presiones, como se ve aquí, empezamos a tener los diferentes tipos de flama. Normalmente se ve cuando recién iniciamos, la flama está muy difusa, la combinación de gases no es la adecuada y tiene tonalidades amarillas, naranjas. A medida que se va regulando la flama, pues ya vamos alcanzando la combustión óptima y la flama se torna azul con un amarillo blanco en el interior, que es donde se tiene las temperaturas más altas. Y como les digo, dependiendo de la regulación de esta, pues va a depender para qué la use, si la quiero solamente para soldar, para unir, o bien la quiero para corte. Eso lo vamos a ver ahorita un poco más adelante en un video,
donde se explica de mejor manera. Aquí tenemos el soplete, cómo es físicamente. Llegan las dos mangueras y en el interior va a ser la mezcla por medio de unas llaves que yo tengo aquí para regular la mezcla de gases. ¿Sí? La presión del gas la manejo desde antes, desde la salida del tanque con el manómetro, pero la regulación de la mezcla la hago directamente en el soplete. Aquí se ve ya, el anterior era un dibujo, este ya se ve cómo son en realidad, cómo son físicamente. Aquí están los tanques de gas, el soplete con sus uniones, con la punta, las válvulas de regulación que están aquí en la parte de abajo, esas son las válvulas, y este es un iniciador de flama, genera chispa cuando lo rasgamos, trae una piedrita ahí como la que traen los encendedores, eso provoca una chispa y con esa chispa prende inicialmente la flama. Aquí se ve lo que sería el soplete, diferentes tipos de sopletes y las boquillas que se utilizan. Hay unas boquillas rectas, otras con cierta curvatura. Estas ayudan a la hora de la aplicación. Todo va a depender del gusto del soldador. No necesariamente hay que utilizar una u otra, es más bien por gusto. Pero todas las boquillas se caracterizan por tener dos entradas de gas y dos válvulas de regulación. Aquí se ve. Algunas las tienen en una forma, otras las tienen en otra, pero básicamente todas es el mismo principio. Las mangueras y como les comentaba el carrito, que el carrito puede variar de forma dependiendo de quién lo haga. Y les digo, hay soldadores que lo hacen a su gusto. Este sería un carrito comercial. El equipo que vamos a seguir utilizando, les digo, el encendedor, cuando lo rasgamos, igual que un encendedor, tiene una piedra aquí que genera chispa. Eso es lo que me va a encender la flama. Las gafas o el lente para cubrirnos los ojos, porque sigue generando mucha luz y radiación que puede ser dañina a la vista. Bien, las ventajas pues las seguimos diciendo, nada más que ya a la hora de transportarlo pues no es tan fácil de transportar, es un equipo grande y pesado. Para usarlo hay que tener ciertas consideraciones, como estamos trabajando con combustión de gas, se requiere que el lugar donde estemos trabajando sea un lugar ventilado de preferencia y que tenga características igual que las anteriores, que no haya materiales flamables cerca, etcétera, ¿no? Para protección y seguridad personal, básicamente. Los mantenimientos pues no son muy complicados, simplemente cada determinado tiempo regularmente hay que limpiar el soplete, las mangueras, porque bueno, al estar soldando, muchas de las partículas con las que soldamos están saltando, están en el ambiente y se le empiezan a pegar tanto a la boquilla como a las mangueras. Entonces esto la puede afectar en un futuro. Hay que tener limpio el equipo para un óptimo funcionamiento. Aquí se ve cómo se hace la mezcla en el soplete. Por un conducto entra el acetileno. A veces es por dos conductos. Generalmente el acetileno, como es el material más comburente, debe de llevar más cantidad. Y por otro entra el oxígeno. Todo va a depender del soplete. Hay sopletes en los que la mezcla es 1:1. Aquí, por ejemplo, se ve que es 2:1. Pero eso es ya dependiendo del soplete, no afecta mucho. Y ya viene lo que sería el proceso para el uso de la soldadura. Aquí es donde se ve ya aplicando la soldadura, que eso lo vamos a ver mejor en el video, se explica un poquito mejor y vemos sobre todo esto de las flamas, cómo es que se logran y para qué nos va a servir cada flama. Entonces ahorita les voy a poner un video donde se explica mejor toda esta parte de la flama.
Vamos a observarlo, por favor, y ahorita después de que veamos el video, lo comentamos. Aquí está. En el video de hoy vamos a ver cómo comenzar con el proceso de autógena, tanto para soldadura como para corte. Vamos a ver un poquito de teoría básica y regresamos para ver el equipo. La soldadura autógena también es conocida como soldadura óxido-acetileno, soldadura oxiacetileno, soldadura oxiacetilénica, soldadura oxigas y soldadura oxicombustible. Aunque por definición la soldadura o corte con autógena es un proceso que permite unir o separar metales utilizando el calor producido por una llama a través de la combustión de dos gases, uno de los cuales es siempre oxígeno y el otro un gas combustible, que puede ser acetileno, propano, metano, hidrógeno o butano. En realidad se trata de más gases, ya que por ejemplo el acetileno está compuesto por una mezcla de carbono e hidrógeno en proporciones iguales, y el propano está también compuesto por carbono e hidrógeno en una proporción de 2.6, es decir, 8 moléculas o partes de hidrógeno y 3 moléculas o partes de carbono. Cada uno de los gases combustibles tienen diferentes aplicaciones en función de la intensidad de combustión que generan. Sin embargo, los gases combustibles más comunes son el acetileno y el propano. El oxígeno y el gas combustible almacenados en tanques pasan por reguladores de presión y son llevados hasta el soplete o antorcha. Sí, también se le puede llamar antorcha al soplete, no me digan que no. Dentro del cual existe una cámara de mezcla en la cual se juntan los gases para posteriormente dirigirlo a la boquilla en cuya boca, después de la ignición, se genera una llama comburente. Esta llama está compuesta por 3 flamas, conocidas como flama primaria, flama secundaria y flama envolvente. Cuando se utiliza acetileno como gas combustible y dependiendo de la proporción entre el oxígeno y el acetileno, estas flamas adquieren diferentes propiedades y usos. En la llama neutra, la proporción de flujo entre el oxígeno y el acetileno es muy cercana a 1, es decir, casi la misma cantidad de oxígeno y gas acetileno. Se reconoce por tener una flama primaria o cono interno claramente definido y produce una flama secundaria que va de incolora a azulada con un contorno azul anaranjado. La llama neutra se utiliza para soldar hierro fundido, acero maleable, acero suave, bronce, acero inoxidable y acero al cromo con 12%. Es la flama más comúnmente utilizada para soldaduras por fusión, es decir, soldaduras en la cual se funde el material base y se crea un pozo de fusión. En la llama oxidante, la proporción de flujo de oxígeno es mayor que la del acetileno. Se caracteriza por tener una flama primaria o cono interno pequeño y puntiagudo, con una flama secundaria azulada anaranjada, con un contorno casi incoloro. Se utiliza para soldar latón con grandes porcentajes de zinc y las aleaciones de bronce, y también para soldaduras conocidas como fuertes o bracing, en las cuales se funde el material de aporte pero no el material base, es decir, no se crea pozo de fusión. Pero hablaremos a detalle de este tipo de soldadura en otro video. En la llama reductora, la proporción de flujo de oxígeno es menor que la del acetileno. Se caracteriza por tener una flama primaria o cono interno largo y brillante, y una flama secundaria blanca azulada, que forma un efecto conocido como pluma de ave, por su similitud con las mismas. Se utiliza para soldar aceros al carbono, aceros fundidos y sus aleaciones, aluminio fundido, aceros especiales y eventualmente se utiliza para hacer revestimientos con material duro a otros materiales. Bien, este es el equipo básico que yo conseguí. Es un kit donde vienen el tanque de acetileno, que es este de color rojo, el tanque de oxígeno, que es este de color verde, las mangueras, una roja y una verde, igual rojo para el acetileno, verde para el oxígeno, siempre rojo con rojo, verde con verde, que es oxígeno y acetileno. Y viene esta caja donde vienen varias cosas. Vamos a ver a detalle cada una de las cosas de la caja. Aquí tenemos la caja. Lo que vamos a encontrar son los arrestadores de flama. Cuando hagamos la instalación les explico para qué sirven, pero sin estos que son los arrestadores de flama y sin estas dos que son las válvulas check, nunca deberíamos de utilizar
el equipo de autógena, pero enseguida vemos para qué sirven. Luego tenemos esta boquilla, que es una boquilla del número 3, y esta boquilla es para soldadura. Tenemos por acá el chispero o encendedor. Vamos a abrirlo. Viene así, sin tener montada la punta de encendido. Entonces esta la tenemos que montar. Estaba montada aquí. Listo. Tenemos esto. Luego tenemos la antorcha para soldadura. Nos damos cuenta que es para soldadura porque no tiene la otra válvula, la palanca que tiene aquí la de corte. Entonces esta es para la soldadura. Vamos a dejar las válvulas cerradas al máximo. Ahí están cerradas. Luego esta otra es la antorcha para corte. Como les comentaba, esta trae aquí la palanca, la otra válvula, para la parte de corte. También la vamos a dejar cerrada. Trae una boquilla ya puesta, que es también una boquilla del número 3. Luego tenemos lo que son los reguladores, como les decía, rojo con rojo y verde con verde. El rojo para el acetileno, el verde para el oxígeno, y aquí trae las manijas para las válvulas. Nada más al llegue sin apretar. Está ahí nada más. Y esta también. Ahora vamos a ver cómo instalar todo esto. Lo primero que vamos a tener en consideración son las válvulas. Estas dos válvulas se conocen como válvulas de arresto de flama. De este lado vamos a conectar el soplete o la antorcha y de este lado vamos a conectar las mangueras. Y estas dos válvulas sirven para que la llama no regrese hacia los tanques. Aquí tiene un mecanismo a través de una malla que impide que la flama se regrese hacia los tanques. Y luego tenemos las válvulas check, que sirven para que el flujo del gas, ya sea del acetileno o del oxígeno, vaya en un solo sentido. Y la presión tiene que ser siempre mayor del lado del tanque. De este lado vamos a conectar las mangueras en este caso, y de este lado vamos a conectar los reguladores. El equipo viene con dos reguladores, uno verde y uno rojo. En este caso ese es el verde, que es para el oxígeno. Y como pueden ver, tiene dos manómetros. Un manómetro, el del lado derecho en este caso, o de entrada, se le conoce como manómetro de alta presión. Y el otro se le conoce como manómetro de baja presión. Este va a medir la presión que tenemos en el tanque de gas y este va a medir la presión de trabajo con la que vamos a estar trabajando, válgase la redundancia, al momento de soldar o de cortar. De igual forma tenemos un regulador para el acetileno o para el gas combustible y en este caso es de color rojo. Siempre el rojo es para el acetileno o el combustible y también tiene dos manómetros, un manómetro de entrada o de alta presión que lee la presión dentro del tanque y otro manómetro de salida o de baja presión que lee la presión de trabajo. Es de vital importancia que nunca regulemos la presión o tengamos presión dentro de esta franja roja, dentro de esta sección roja, porque entonces ya estamos teniendo una presión extremadamente alta y peligrosa. Normalmente las presiones llegan hasta 0.5 kilogramos fuerza o aproximadamente unas 10 psi, sería más o menos el rango en los que se trabajan con el gas combustible, ya sea acetileno o los otros tipos de gases que ya vimos. Pero en este caso, pues estamos hablando de acetileno. Entonces, siempre mucho cuidado de nunca estar dentro de esta sección de la franja roja del manómetro. Lo primero que vamos a hacer para instalar nuestro equipo es conectar las válvulas de arresto de flama en la parte del soplete. Tenemos que conectar el correspondiente, es decir, gas, en este caso el acetileno lo vamos a conectar aquí en la parte de gas, rojo con rojo. Y aquí le pusieron un tapón azul que en realidad debería ser verde, pero es lo mismo. Aquí está el oxígeno, ya sabemos que el oxígeno es verde, entonces este azul con el verde y el rojo con el rojo. Entonces vamos a instalarlas, simplemente retiramos los tapones y la parte del arresto de flama para el oxígeno se aprieta girando en sentido horario, es decir, así. Y toda la parte de lo que es el gas combustible, en este caso el acetileno, se aprieta girando en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda. Entonces, en esta manera. Ahora, ¿colocar o no colocar teflón? Pues muchas personas suelen colocar el teflón porque quieren sellar aquí, pero en realidad no se necesita. Como verán aquí, el conector es un conector de tipo campana.
Entonces ese se ajusta directamente en esta parte de aquí del conector de la antorcha. Entonces va a sellar automáticamente, no se requiere el teflón. Pero bueno, ya es a gustos, ¿no? Si le quieren poner, pues se lo pueden poner. Entonces voy a poner esto aquí. Y vamos a apretar. El cuerpo de la válvula es una llave de 3/4 en este caso. Y la tuerca es una llave de 11/16 de pulgada. No es necesario apretar demasiado, basta solo un apriete ligero, a manera solamente de que encastre bien la válvula. Ya con las válvulas puestas, verificamos que las flechas tengan el sentido de flujo correcto. Por ejemplo, en este caso, la del oxígeno, pues el gas entra por aquí y sale por acá. Y esta del gas entra por aquí y sale por acá. Y ya con eso tenemos listo esta parte. Como les comentaba, en el regulador vamos a instalar las válvulas check. Igual rojo con rojo o lo que es el combustible con el regulador de combustible. Y de la misma manera aprieta en el sentido antihorario o dando vueltas a la izquierda porque tienen una cuerda que se les conoce como cuerda izquierda. Entonces nosotros lo podemos ajustar así y apretamos aquí. Y de la misma manera no es necesario apretar muy fuerte, simplemente al llegue para que apriete lo suficiente y se mantenga ahí, que encastre bien. Con eso es suficiente. Y vamos a hacer lo mismo con el regulador del oxígeno. En este caso aprieta en sentido horario hacia la derecha. Y también apretamos solo ligeramente. Aquí podemos ver que la flecha indica el flujo y está correcto ya que el gas sale por aquí, entra a la válvula en este sentido y sale por este lado. Ahora vamos a instalar la boquilla aquí en el soplete o antorcha. Simplemente hay que encastrarlo aquí así y girar la tuerca. Ahora hay que asegurarnos, porque como esta se puede girar, la punta se puede girar, hay que asegurarnos de que la boquilla nos quede hacia abajo con respecto a las válvulas. Si aquí tenemos las válvulas, entonces el pico de la boquilla tiene que ir en el contrasentido para que podamos soldar, podamos trabajar. Entonces la dejamos ahí fija, en esta posición, y ya simplemente apretamos. Vamos a tener así, y ya vamos a apretar aquí. Ahora conectamos las mangueras de la misma forma. Siempre para el oxígeno es en sentido horario para apretar y para el acetileno o el gas combustible en sentido antihorario o hacia el lado izquierdo para apretar. De esta manera conectamos las mangueras. Con la llave de 11/16 apretamos la conexión. Como verán, aquí se juega la válvula de arresto de flama. Entonces vamos a necesitar de la otra llave para evitar que se mueva y dejarlo bien apretado. Y ya con esto tenemos ensamblado la parte de la antorcha o del soplete. Los reguladores los vamos a instalar aquí en los tanques. Igual verde con verde, rojo con rojo, o el del oxígeno con el oxígeno y el acetileno con el del acetileno. Se aprieta en sentido horario para el oxígeno y en sentido antihorario para el acetileno. Ya con los reguladores puestos, simplemente vamos a conectar las mangueras aquí, porque ya teníamos conectadas las válvulas check. La manguera viene pegada, si no alcanza, pues simplemente la estiran y se abre solita. Conectar los dos reguladores. El trabajar con el proceso de autógena puede ser bastante peligroso si no se siguen algunas recomendaciones estrictas de seguridad. Entonces, antes de hacer cualquier regulación o cualquier cosa con el equipo de autógena, lo primero que tenemos que revisar es que no tengamos fugas. Para eso vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Vamos a necesitar un balde con jabón disuelto en agua, pero que tenga mucha espuma. Lo que nos interesa es la espuma, no tanto el jabón con el agua propiamente, sino lo que nos interesa es que tenga mucha espuma. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es primero presurizar la línea del acetileno, sin hacer ningún tipo de regulación. Para eso nos vamos a asegurar de que las dos válvulas que están aquí o las dos llaves que están aquí en la antorcha o en el soplete estén completamente cerradas.
y las válvulas de los reguladores estén flojas, es decir, no deben de tener ninguna presión, prácticamente apenas si las metí. Deben estar libres, sin ningún tipo de presión. Y lo que vamos a hacer primero es probar el acetileno. Para ello yo abro la válvula del gas e inmediatamente la presión aquí va a subir. Ahí ya subió presión. De este lado aún no tengo presión. Entonces suavemente y despacio voy a comenzar a apretar la válvula del regulador hasta obtener una pequeña presión. Me basta muy poco. Inclusive 1 o 2 PSI serían suficientes. Listo. Con esto ya tengo presurizada toda la línea del acetileno. Ahora lo que vamos a hacer es con la espuma colocarla en todas las uniones para verificar que no se hagan burbujas. Si tuviera alguna fuga, se formarían burbujas. Hay que llenar bien de espuma toda la conexión. Es la espuma la que nos sirve, no el agua o el jabón per se. Ahí está muy bien, no tiene ninguna fuga. Ahora voy a hacer lo mismo en estas partes de aquí. Y lo mismo hacemos en la parte que unimos aquí del soplete. Y repetimos lo mismo pero el oxígeno. No olvidemos de volver a cerrar la válvula del gas. Una vez que ya probamos que no tengamos fugas, lo que tenemos que hacer es volver a despresurizar la línea. Para eso nos aseguramos de que estén cerradas las válvulas de los dos tanques y lo que vamos a hacer es abrir una por una las llaves. Primero abro la llave del acetileno y aquí la presión va a disminuir en ambos manómetros. Listo. Ahí ya está despresurizada la línea del acetileno. Vuelvo a cerrar y hago lo mismo con la línea del oxígeno. Ya con las líneas despresurizadas, lo que vamos a hacer es ajustar nuestras presiones de trabajo. Y esto lo tenemos que hacer en función de las tablas que podemos ver en pantalla. En este caso, como yo tengo una boquilla del número 3, lo que necesitamos son 0.35 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, tanto para el oxígeno como para el acetileno. Entonces, para poderlo ajustar, lo que vamos a hacer es primero tener abierta completamente la llave del regulador, tanto en uno como en el otro tanque, y vamos a abrir las válvulas de gas. Siempre que se va a abrir una válvula de gas, tenemos que estar de costado a la válvula, nunca de frente, o de costado del regulador, digamos, nunca de frente del regulador. Abrimos, no es necesario abrir todo, basta abrir solo un poco. De hecho, se puede ver cómo al momento de que abro apenas ya la presión es suficiente. Y entonces lo que vamos a hacer es abrir el acetileno un cuarto de vuelta, aproximadamente. Ya que está abierto un cuarto de vuelta, vamos a ir girando suavemente la llave del regulador hasta encontrar los 0.35 kilogramos fuerza que necesitamos. Digamos que más o menos está ahí, y cierro la válvula del acetileno, aquí en la antorcha. Y lo mismo hago con el oxígeno. Abro aquí, un cuarto de vuelta, no tengo presión, comienzo a girar despacio y suave hasta encontrar los 0.35 kilogramos fuerza. Como equipo de protección personal, pues el normal de cualquier proceso de soldadura, ¿no? Ropa gruesa, en este caso estoy utilizando también el delantal. Mascarilla, muchas personas no usan la mascarilla al momento de soldar con autógena, es a gusto de cada quien, pero yo creo que estar respirando los gases que expide tanto la combustión de la flama como al momento de estar soldando no debe ser muy bueno. Entonces yo también estoy utilizando la mascarilla. Guantes, pues pueden ser los guantes para soldar con TIC o unos guantes de carnaza ligeros para tener una buena sensibilidad en el pulso. Lentes, hay muchos tipos de lentes o las clásicas gafas de soldador con autógena. Pero hay un problema con este tipo de lentes y es que los lentes no son intercambiables, las micas no son intercambiables. En este caso estos lentes son de sombra número 5
y no sé si después vaya a necesitar otro tipo de sombra, porque va cambiando en función del tipo de flama que vamos a utilizar, que ya lo vimos antes, ya sea oxidante o neutra, etcétera. Entonces me conseguí esta otra careta, porque esta careta solo trae sombras de la 9 a la 13, y esta careta que conseguí ahora trae sombras de la 5 a la 9 y luego de la 9 a la 13. Trae dos selectores ahí para seleccionar el rango de sombras que se pueden utilizar. Entonces va a resultar muy cómoda esta careta para poder ajustar bien la visión. Hay muchas personas que se ríen si uno está soldando con la careta, con autógena, pero pues eso no importa, lo importante es que yo esté cómodo y que pueda tener una buena visión. Ya después si se ríen, pues es lo de menos, ¿no? No tiene realmente importancia. Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer ya las primeras pruebas. Voy a terminar de ponerme el equipo de seguridad y continuamos. Bien, jóvenes, entonces ahí se ve cómo manejar el equipo de soldadura, pues es algo laborioso. Tiene su detalle, el ajustar todas las presiones sobre todo, y hay que hacerlo con cuidado porque finalmente son gases muy comburentes y en lugar de lograr una flama adecuada, si no están bien combinados, si no está bien hecha la combustión, se puede generar una explosión. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya nada más por último les voy a poner una parte donde se alcanza a ver cómo se solda con oxiacetileno para que lo vean ya en la práctica. Hay otro video, no lo voy a poner completo. Voy a poner nada más la parte donde se ve que el señor está soldando para que vean cómo solda y cómo queda la soldadura autógena ya soldada. Creo que es este. Soldadura oxiacetilénica. No. Es aquí mero. Bien, aquí no hablan, por eso voy a bajar el audio porque aquí no hablan, simplemente nada más se ve cómo se aplica la soldadura. Ahí si observan, pues está aplicando la soldadura nada más en un punto. Ahí se ve lo de la flama, lo que acaban de explicar también en el otro video. ¿Y para qué sirve? Ahí se ve cómo se aplica el material de aporte, sería el material de aporte. En base a eso y ya con la flama adecuada, se empieza a aplicar el material que se funde y se pega con el otro material. Y ahí se ve cómo está haciendo ya la unión de los materiales. Sí. Del otro lado igual, ahí se va a ver cómo calienta primero el metal, luego ya aplica el material de aporte, que es con el que se unen. Ahí está. Ahí enciende su flama. Obviamente ya hizo una preregulación. Ella nada más ajusta la flama. De hecho, si se fijan, incluso hasta para manejar el soplete es algo atoso porque está muy grande. Entonces, sí es latosillo por ahí manejarlo. Ahorita se va a ver cómo lo va moviendo. Tiene que ir moviendo el soplete en dirección igual a la que estamos aplicando hacia donde vamos a soldar. Aquí se ve cómo la está aplicando y aquí se ve cómo se vería con los lentes, cómo va aplicando la soldadura para hacer la unión. Si se fijan, la flama azul nunca pega con el material que está soldando. El que pega es el material de aporte. De manera que al fundirse, pues se va uniendo
con las otras dos materiales que yo quiero unir. Pero la flama azul nunca pega con el material. Y ahorita se va a ver cómo queda ya terminado. Le bajé para que escucharan el sonido de la soldadura. Es muy diferente al de la soldadura eléctrica. Bien, ahí ya terminó. Vamos a verlo cómo queda terminado. Cierra sus llaves. Y ahí van a ver cómo queda ya terminado el material. Vean la unión, qué pareja se ve. Y la diferencia es que aquí se ve el material de aporte en ambos lados. Algo que es difícil en la soldadura eléctrica, aquí se aplica la soldadura en ambos lados del material. Vean. Y queda muy parejito. Entonces la unión es muy buena. Bien, pues ahí está cómo es soldar con soldadura autógena. Les digo, tiene su parte laboriosa, pero vale la pena. Les digo, podemos soldar prácticamente cualquier material, cualquier grosor, y es mucho más fácil, no tiene tanta complicación. El único detalle es que pues sí es costoso, sí se gasta bastante gas por ahí, pero vale la pena. Las soldaduras quedan muy parejas. Aquí se ve otro ejemplo de unión. Vean cómo aplica el material de aporte y se va efectuando precisamente la unión. Y ahí nuevamente se va a ver cómo queda ya terminado. Ahí está. Prácticamente igual que el otro. Queda muy bien aplicado. De ambos lados. Aquí nada más se le fue un poco más de soldadura en esta parte. Pero no afecta. Se considera un buen terminado. Una vez más. Pues ahí está, muchachos. Entonces, no sé qué les pareció el proceso de la soldadura autógena. Es diferente a las otras soldaduras. Tiene sus ventajas. Nada más ahí sí hay que tener mucha práctica, hay que ser bueno con la soldadura autógena. No les recomiendo que manejen un equipo de soldadura o oxiacetileno si no tienen la práctica. Puede llegar a ser peligroso. Les digo, en lugar de obtener una flama, podemos generar una explosión y es peligroso. Entonces hay que tener la práctica. Ese sí es un equipo de riesgo. Vale la pena, pero sí se necesita mucha práctica para lograrlo. En la teoría se ve fácil, ajusto las presiones, hago esto, aquello, pero no, hay que tener práctica. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda, comentario con respecto a esto, muchachos. ¿Nadie? No. Bueno, muy bien. Entonces, igual que todo lo anterior, en un ratito más les subo la información para que hagan su resumen correspondiente de este fin de semana y pues nos veríamos la próxima semana para continuar con los temas que nos faltan. Ya casi terminamos, nos quedan 2 temas más. Pienso llevarme un tema por semana y prácticamente a finales de noviembre estaríamos ya casi terminando. Entonces, pues pásenla bonito, jóvenes, buen fin de semana, nos vemos la próxima semana, cuídense. Permítanme, déjenme bajo la lista de asistencia, siempre se me anda olvidando. Ahí está. Entonces, cuídense, buen fin de semana, nos vemos el martes. Sale, profesor, igualmente. Hasta luego.